Bueno, creo que ahí está grabando. Bueno, muy buenos días. Va, en mi caso buenos días porque me puse a grabar la clase en el horario que me correspondería dar la clase. Este, ustedes pueden verla en cualquier horario. Bueno, armé esta clase porque me resultaba bastante importante que viéramos estos temas a pesar de que tuvimos estos inconvenientes con la conectividad del día de la clase. La idea era poder ayudarlos durante esta clase a terminar de cerrar el tema que van a usar para la investigación y a definir cuáles son por ahí las pautas que tienen que tener en cuenta para elegir un tema para investigar y qué les conviene también elegir. Así que bueno, vamos a eso. También les puse, bueno, acá está esta parte que dice cómo desarrollar una investigación. La idea era poder también, que creo que llegué a dárselas, un poquito una devolución de lo que fueron las introducciones que armaron, que estaban bastante bien, estaban bastante completas. Por ahí creo que faltaba un poco para tener en cuenta en la sintaxis y en la redacción, un par de comas, un par de puntos, un par de errores de ortografía. Pero fuera de eso, las introducciones quedaron bastante bien. Si bien obviamente no es lo mismo hacer una introducción de una película a la introducción de una investigación científica, pero ya habíamos dicho que bueno, las partes principales son casi las mismas. Esta página dice que el tema que vayamos a investigar debe ser comprobable en base a preguntas concisas y objetivas. La investigación no puede tener una manera de interpretación subjetiva. Y vamos a aclarar qué es una interpretación subjetiva y qué es una interpretación objetiva. Las investigaciones científicas siempre tienen que ser objetivas. No nos podemos basar en la subjetividad de las cosas como nosotros las vemos. ¿Qué significa que es objetivo? Que hay una sola respuesta para todo un conjunto de personas. ¿Por qué? Porque la respuesta es un sí, un no, un blanco, un negro. No hay otra perspectiva, otra mirada hacia la respuesta de esta investigación. Si yo me pregunto de qué está compuesto el aire que respiramos, bueno, eso es una respuesta objetiva, porque yo tengo cómo comprobar de qué está compuesto el aire que respiro. Yo tengo cómo decir cuáles son los elementos químicos que se encuentran en el aire que respiro. Sin embargo, si yo me pregunto, no sé, ¿el color del cielo es bonito? Bueno, eso es una pregunta subjetiva, porque hay gente que le puede gustar el color del cielo y hay gente que no le puede gustar el color del cielo, y cada persona va a dar su respuesta en base a su interpretación subjetiva del color del cielo. Por ejemplo, una característica subjetiva y que está atada a cualquier tipo de interpretación en base a cada una de las personas es la belleza. Si yo le pregunto qué es algo lindo a una persona, las respuestas van a ser diferentes por cada una de las personas a las que yo les pregunte. Cada una de las personas que yo entreviste va a tener una interpretación subjetiva sobre la belleza. ¿Por qué? Porque se basa su interpretación en base a su conocimiento personal y a su desarrollo personal y a las cosas que ha vivido durante su vida. Ahora, si yo le pregunto a una persona, a ver, ¿cuáles son los componentes del agua? Bueno, esa persona seguro va a dar una respuesta objetiva. ¿Por qué? Porque el agua está compuesta por dos de hidrógeno y una de oxígeno. Es muy raro que alguien les vaya a decir otra cosa. Entonces, cuando nosotros buscamos hacer una investigación, lo primero que tenemos que plantearnos es una pregunta que tenga una respuesta objetiva y concisa. No me puedo ir yendo por las ramas a interpretaciones distintas a la hora de investigar. Hay que tener en cuenta, cuando buscamos comprobar algo, mediante el método científico debemos primero formular una hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es como lo que nosotros creemos que va a pasar. A ver, por ejemplo, ustedes leyeron las investigaciones y si bien en ese momento creo que no se redactan o en algunos nada más redactan las hipótesis, si yo me pregunto, el gato con la tostada en la cabeza, el gato con la tostada en el lomo, mi hipótesis va a ser que el gato va a caer de pie. A ver, la física influye a que el gato intenta caer de pie siempre, sin nada que ver con la tostada.
Pero bueno, ahora que mi hipótesis sea comprobable o no, eso ya es otra cuestión. Y para eso yo hago mi investigación científica. Hay dos cosas distintas, ¿no? Está la pregunta que yo voy a formular, mi pregunta concisa y objetiva, que es la que yo voy a formular para hacer la investigación, por ejemplo. Mi investigación va a ser sobre las plantas. Yo quiero saber si regar a diario un cactus es bueno. Bueno, mi pregunta objetiva va a ser, ¿los cactus se benefician con el riego diario? Es una pregunta objetiva, porque yo lo puedo identificar a base de una investigación científica. No hay nadie que me vaya a decir que sí o que no si no se basa en un desarrollo científico de trasfondo, porque no tiene una cuestión subjetiva por debajo. Ahora, mi hipótesis va a ser que no, porque como el cactus es una planta de desierto, mi hipótesis va a ser que el sobreriego de un cactus mata al cactus, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando yo formule mi hipótesis, la hipótesis es la suposición hecha a partir de los datos, que acá, bueno, yo les puse la definición, dice suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Mis datos son como mi pregunta. Yo quiero saber algo, me hago una pregunta. Y mi hipótesis va a ser la suposición que yo voy a hacer sobre esa pregunta. De que esté bien o esté mal la hipótesis, no interesa, porque es mi hipótesis. ¿Qué sé yo? Si yo digo, mi hipótesis es que si yo riego mucho el cactus se va a morir, bueno, a ver, listo, formulemos la investigación para ver si mi hipótesis es correcta o no. Y si no es correcta, se reescribe o se llega a una conclusión final en base a la hipótesis, ¿sí? Bueno, después está la parte de la experimentación, que obviamente yo les recomiendo nada peligroso ni nada que rompa el aislamiento social y nada que rompa ningún instrumento de la casa también puede ser porque si no las madres van a venir a quejarse conmigo. La parte de la experimentación puede ser desde hacer algo muy sencillo hasta tener que estar todos los días midiendo algo. A ver, puede ser una investigación que les lleve una tarde, como por ejemplo ponerse a hacer el lanzamiento de los gatos con la tostada. Pueden por ahí hacerlo en una tarde. O puede ser algo que le lleve mucho más tiempo, puede ser algo que le lleve un mes, como por ejemplo ver si regar todos los días un cactus lo termina matando o lo ayuda a crecer. Entonces, fíjense que con respecto a la experimentación, tenemos que ver lo más pronto posible qué tema vamos a investigar, porque si es una experimentación que conlleva tiempo, nosotros tenemos que empezar a hacer la experimentación ya, porque si no, vamos a llegar a fin de año y ya no vamos a tener la parte fundamental, que es la de los datos que nos da la experimentación para después hacer el análisis. Fíjese que el último punto dice interpretación de resultados. Y vuelvo de nuevo a que la interpretación tiene que ser objetiva. A ver, si yo regué mucho el cactus, regué todos los días el cactus y no hubo ningún otro factor que molestara a mi cactus durante ese tiempo y el cactus se muere, bueno, ya está, ya tengo que decir que el cactus se murió porque yo lo regué mucho, no porque, no sé, yo quise que se muriera el cactus y porque le dije todos los días que se muera el cactus. A ver, lo importante es que la interpretación de los resultados tiene que ser objetiva también para ustedes. Por ejemplo, si yo me fijo con el tema de los gatos y la tostada y digo, bueno, los gatos caen de pie por una cuestión física de la fisionomía de los gatos y bla, 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 está perfecto. Tengo una interpretación científica, una base teórica para, como decir, justificar el por qué el gato cae de pie. Ahora, si yo digo que mi gato cae de pie porque es re inteligente, bueno, no, a ver, el gato es inteligente, pero es una cuestión subjetiva tuya. Entonces, tiene que ser siempre una interpretación de datos objetivo, no subjetivo. Bien, acá les puse cómo comenzar a formular nuestra hipótesis. A ver, yo siempre aconsejo tener un tema que les interese o que les resulte divertido investigar. Si hacen algún deporte, si tienen algún hobby, si, no sé, juegan algún juego que les guste mucho,
lo que sea que a ustedes les vaya a resultar divertido. No se vayan a meter en una investigación tediosa solo porque es interesante, pero a ustedes no les causa ninguna emoción investigarla, porque va a terminar siendo muy aburrido para ustedes y después el trabajo se va a volver muy tedioso. Y la idea no es esa, la idea obviamente es que nos divertamos al investigar, que busquemos alguna respuesta que nos interese realmente saber. Por ejemplo, yo creo que ya les había contado que algunos alumnos míos hace unos años hicieron investigaciones sobre juegos, hicieron investigaciones sobre probabilidad en las cartas, hicieron investigaciones sobre modos de juego en el LOL. eh, Han hecho investigaciones sobre cómo despertar a una persona, han hecho investigaciones sobre cómo dormir, han hecho investigaciones. Siempre básenlo en un tema que a ustedes les interese investigar. Si tienen un hobby, si les gusta hacer algo, bueno, a mí me gusta hacer esto, díganse, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, jugar con mis gatos. Bueno, entonces veamos, de lo que yo hago, de jugar con mis gatos, ¿qué pregunta científica me puedo hacer? Y bueno, no sé, yo por ejemplo podría investigar, qué sé yo, la distancia, hasta qué distancia pueden escuchar mis gatos el sonido del cascabel de su juguete preferido. No sé, la pregunta es bastante objetiva porque fíjense que es una cuestión de medir distancia. No va a tener nada que ver con que mi gato por ahí tenga mejor o peor oído. Ni voy a decir yo que mi gato escucha el cascabel porque no sé, porque a él le encanta el cascabel y no importa dónde esté lo va a escuchar siempre. Estamos hablando de una cuestión auditiva del felino en particular. Entonces, fíjense que trato de relacionar algo que a mí me gusta hacer, que es jugar con mis gatos, en una investigación científica que yo puedo llevar a cabo. A ver, pongo el gato a 1 metro y le hago sonar el cascabel, a ver si lo escucha. Lo pongo a 2 metros y hago sonar el cascabel. 3 metros y hago sonar el cascabel. Y así voy midiendo hasta que en un momento el gato no escuche el cascabel. Este, Fíjense que es sumamente importante que sea algo que les interese investigar. Porque si no, ya les digo, van a estar investigando un tema que por ahí no es tanto de su interés. Y a la larga se va a volver tedioso porque ustedes tienen que desarrollar los datos, armar la introducción, la interpretación y todo eso. Si no les interesa lo que van a investigar, se va a poner como muy aburrido el trabajo. Bien, y esta sería como la última parte, que es bastante importante. Dice, los experimentos no necesariamente tienen que ser complejos, pero sí deben tener en cuenta todas las variables. Volvemos a la parte del cactus. Imagínense que yo tengo que experimentar, siempre se experimenta, en el caso donde yo quiero ver si el cactus se muere o no con sobredosis de agua, siempre se pone un sujeto de prueba y un sujeto de referencia. El sujeto de prueba es al cactus al que voy a regar todos los días y el sujeto de referencia es al cactus al que lo voy a regar, no sé, día de por medio o cada 3 días. Los dos sujetos tienen que estar siempre expuestos a las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo a un cactus lo pongo sobre tierra fértil y al otro cactus lo pongo sobre arena, entonces ya hay otra cosa que no es el agua que me va a variar la investigación. Entonces, puedo decir yo que el cactus que estaba sobre arena se murió porque yo lo regué de más, o el cactus que estaba sobre arena se murió porque el cactus ese no era adecuado para la arena. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que yo el experimento que vaya a hacer tiene que tener en cuenta todas las variables que puedan influir. Si yo, por ejemplo, en el caso del experimento de los gatos que les decía recién, hago sonar el cascabel mientras el gato está comiendo sobrecito Whiskat, y no va a venir el gato, y no va a tener que ver con la audición del felino. Va a tener que ver obviamente con que el sobrecito de Whiskas es 30 veces más importante para el gato que el cascabel del juguete. Entonces, ahí yo estoy dejando de lado una variable importante que es el hambre que tienen los gatos. Por ejemplo, en el caso del cactus, estoy dejando de lado el hecho de que los dos cactus tienen que tener el mismo suelo, porque si no, yo no le estoy dando los mismos factores a los cactus para que puedan crecer o para que puedan simplemente mantenerse vivos mientras yo hago la experimentación. Entonces, cuando hagan las experimentaciones, siempre tienen que tener en cuenta las variables. A ver, si yo voy a decir que, bueno, jugar en equipo en el LOL
de a 3 es mejor que jugar de a 5. Bueno, a ver, no puedo siempre hacerlo con el mismo grupo, o sí, o tengo que hacerlo siempre con el mismo grupo, porque a ver, yo conozco al mismo grupo y entonces sé que no me va a dar o no me va a afectar ninguna otra condición. Pero si yo juego siempre con 3 personas distintas, y ahí ya estoy cambiando una condición, que por ejemplo puede ser la confianza que yo tengo con el grupo con el que estoy jugando. Entonces, siempre tengan en cuenta las variables extras o las variables externas que ustedes vayan a tener a la hora de elegir una investigación. Bueno, básicamente creo que esto es todo lo que yo les quería decir en, en la clase. Obviamente que la clase iba a ser un poco más extensa porque ustedes saben que a mí me gusta charlarlo con ustedes mientras doy la clase, pero si queda alguna duda o alguna consulta, acuérdense que yo tengo clases de consulta y si no, bueno, lo veremos mientras vayan eligiendo los temas, yo los voy a ir guiando con respecto a las hipótesis, a las investigaciones y etcétera de cosas. Bueno, espero que les sea de ayuda esta mini clase y que puedan ponerse a investigar dentro de una semana por lo menos. Y nos vemos la próxima clase. Adiós chicos, que anden bien.